Inquilina pobre llevó a un mendigo a casa sin saber que él era un CEO millonario, y lo que hizo otro día, otra oportunidad, murmuró para sí misma mientras se levantaba del colchón en el suelo. El ritual matutino era siempre el mismo: hervir agua para un té barato, revisar el monedero para calcular cuánto podía gastar hoy, y mirar la fotografía de su abuela que mantenía junto a un pequeño altar improvisado. Minji tomó la fotografía entre sus manos, pasando suavemente los dedos por el rostro sonriente de la anciana. Buenos días, Almoni. Hoy te enviaré algo más para tus medicinas. No te preocupes por mí, susurró con una sonrisa que escondía su preocupación. El teléfono vibró. Era un mensaje de la farmacia del pueblo donde vivía su abuela: recordatorio, el tratamiento mensual está disponible para recoger. Total, 450.000 wons. Minji respiró hondo, calculando mentalmente. Su salario del café apenas cubría el aluguel, y lo que ganaba limpiando oficinas por la noche iba directamente a las medicinas de su abuela. Esta semana había conseguido turnos extra en el restaurante de fideos, pero aún así. Ya encontraré la manera, se dijo mientras se vestía rápidamente. Su uniforme del café estaba desgastado pero impecablemente planchado. Minji siempre había creído que la dignidad no tenía precio. Mientras preparaba su almuerzo, un simple kimbap que había aprendido a hacer con la receta de su abuela, su mente viajó a su niñez en el campo, cuando soñaba con tener su propio restaurante de comida tradicional coreana. Recordaba las manos arrugadas de su abuela enseñándole a equilibrar los 5 sabores fundamentales: el olor del aceite de sésamo, la textura perfecta del arroz. Algún día, Almoni. Te lo prometo, murmuró. El sonido de gritos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Era el señor Park, su vecino de 70 años, discutiendo nuevamente con el propietario. No pueden seguir subiendo el alquiler así. Vivimos aquí desde hace décadas. Minji se asomó discretamente. El propietario, un hombre de mediana edad con un traje caro y una expresión fría, respondía con indiferencia. El mercado determina los precios, señor Park. Si no puede pagar, siempre puede mudarse a las afueras. Este barrio está en desarrollo. Minji cerró la puerta suavemente, apoyándose contra ella. La carta de aumento de alquiler también había llegado a su buzón ayer. Un 30% más. Imposible. Su teléfono volvió a vibrar. Era su jefe del café. Minji, necesito que vengas una hora antes. Sone ha llamado enferma nuevamente. Miró el reloj, las 5:30 am. Tendría que correr para llegar a tiempo, lo que significaba no desayunar hoy. Su estómago protestó, pero Minji ya estaba acostumbrada al hambre ocasional. Mientras cerraba la puerta, observó su pequeño apartamento una vez más. A pesar de todo, era su hogar, el único lugar donde podía ser ella misma, donde guardaba sus sueños entre las paredes desconchadas, donde las recetas de su abuela cobraban vida en su pequeña cocina. Un día a la vez, se dijo, ajustando la bufanda gastada alrededor de su cuello. Un día a la vez. Solo un poco más, se animó en voz baja, apretando contra su pecho la pequeña bolsa donde guardaba las sobras de pan que el dueño del café le había permitido llevar. Al menos esta noche no se acostaría con el estómago completamente vacío. El cielo se iluminó de repente con un relámpago, seguido del estruendo del trueno. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un aguacero implacable. Minji corrió los últimos 200 metros hasta su edificio, sus zapatos chapoteando en los charcos formados en el pavimento irregular. Al llegar al deteriorado portal de su edificio, se detuvo abruptamente. Allí, acurrucado contra la puerta, había un bulto oscuro. Un hombre, completamente empapado, con la cabeza gacha entre sus rodillas. Minji retrocedió instintivamente, apretando su bolso. Las noticias estaban llenas de historias sobre crímenes en la ciudad, y la señora Kim del apartamento 302 siempre advertía sobre los peligros de hablar con extraños. Pero algo en la postura del hombre, no era amenazante, sino derrotada, la hizo dudar. Se acercó cautelosamente. «¿Señor? Está bien,
preguntó con voz temblorosa. El hombre levantó la mirada lentamente. A pesar de la barba descuidada de varios días y el cabello empapado cayendo sobre su frente, Minji pudo distinguir un rostro que no parecía mucho mayor que el suyo. Sus ojos, sin embargo, tenían una profundidad que la sorprendió, como si hubieran visto demasiado en muy poco tiempo. Lo siento, murmuró él, intentando levantarse con dificultad. Solo buscaba refugio de la lluvia. Minji notó que cojeaba ligeramente, y que su ropa, aunque sucia y empapada, parecía haber sido de buena calidad alguna vez. ¿Tiene algún lugar a donde ir?, preguntó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. El hombre sonrió débilmente, un gesto que transformó su rostro cansado por un instante. La verdad es que no, respondió con una voz que, a pesar de todo, mantenía un tono educado. Pero no se preocupe, encontraré otro lugar. Comenzó a alejarse cojeando, mientras la lluvia caía implacable. Minji se quedó paralizada, sintiendo una batalla interna. La voz de su abuela resonó en su memoria. El verdadero carácter de una persona se revela no cuando tiene mucho, sino cuando tiene poco y aún así decide compartir. Espere, gritó impulsivamente. Puede pasar la noche en el pasillo de mi edificio. Al menos estará seco. El hombre se detuvo y la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Es muy amable, pero no quisiera causarle problemas. No es problema, respondió ella, aunque sabía que el administrador del edificio la regañaría si se enteraba. Solo por esta noche. Mañana ya veremos. Subieron las escaleras en silencio, ella delante, él siguiéndola con pasos cuidadosos. En el estrecho pasillo del tercer piso, Minji se detuvo. Puede quedarse aquí, dijo, señalando un rincón junto a las escaleras de emergencia. No. Es mucho, pero... Es más de lo que he tenido en días, respondió él con sinceridad. Me llamo Hyo. Minji, respondió ella con una pequeña reverencia. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Minji abrió su bolsa y sacó el pan que había guardado. Tenga, dijo, ofreciéndole la mitad. No es mucho, pero está fresco. Hyo miró el pan y luego a ella, con una expresión indescifrable en sus ojos. ¿Por qué hace esto por un desconocido?, preguntó finalmente. Minji consideró la pregunta, recordando todas las veces que ella misma había necesitado ayuda y nadie había estado allí. Porque todos merecemos un poco de amabilidad, respondió simplemente. Especialmente en las noches lluviosas. Mientras se disponía a entrar a su apartamento, escuchó voces en la escalera. Era la señora Lee del cuarto piso, hablando con su hijo adolescente. ¿Viste? Otro vagabundo en el edificio. Este barrio cada vez está peor. Deberíamos llamar al administrador. Minji miró a Hyo, cuyos ojos se habían ensombrecido con vergüenza. Sintió una punzada de indignación. No puede quedarse en el pasillo, dijo repentinamente, sorprendiéndose a sí misma. Tendrá que entrar a mi apartamento. Hyo la miró atónito. No, de ninguna manera. Ya ha hecho suficiente. Insisto, dijo ella, abriendo su puerta. Puede dormir en el suelo. Solo no toque nada, ¿de acuerdo? La expresión de Hyo se transformó, una mezcla de gratitud y algo más profundo que Minji no pudo identificar. Le doy mi palabra, respondió con una solemnidad que parecía fuera de lugar en alguien con su apariencia actual. Señor An, la junta directiva lo está esperando en la sala de conferencias, anunció su asistente desde la puerta, con esa mezcla de respeto y temor que Hyo había llegado a despreciar. 5 minutos más, respondió sin apartar la mirada del horizonte urbano. Cuando la puerta se cerró, Hyo aflojó la corbata que sentía como una soga alrededor de su cuello. Las palabras de su padre, fallecido hacía apenas 3 meses, seguían resonando en su mente. Has construido un imperio, pero has perdido tu humanidad en el proceso. La pantalla de su ordenador mostraba los últimos informes financieros de Ant Technologies, beneficios récord, expansión internacional, valoración en bolsa por las nubes.
todo lo que un CEO podría desear. Y sin embargo, allí estaba él, sintiendo un vacío tan profundo que ninguna cifra podía llenar. El intercomunicador sonó nuevamente. La voz tensa de su asistente, señor An, su hermano acaba de llegar a la reunión. Insisten en comenzar. Hyo suspiró. Su hermano menor, Sang-min, vicepresidente de la compañía, siempre tan ansioso por demostrar su valía, tan hambriento de poder. Voy enseguida, respondió mecánicamente. Pero en lugar de dirigirse a la sala de juntas, Hyo abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su abuelo, quien había comenzado el negocio familiar vendiendo componentes electrónicos en un pequeño puesto del mercado. Para recordarte de dónde venimos, le había dicho su padre al entregárselo. La ironía no escapaba a Hyo. 3 generaciones para pasar de la nada al todo, y él no podía recordar la última vez que había sentido algo real. El intercomunicador sonó por tercera vez, pero Hyo ya había tomado una decisión. Guardó el reloj en su bolsillo, tomó su abrigo y salió por la puerta lateral, evitando a su asistente. ¿A dónde va, señor An?, preguntó el chofer, sorprendido de verlo en el estacionamiento a esa hora. Llévame al parque Yowido, ordenó Hyo, sintiendo una extraña sensación de ligereza. En el parque, mientras caminaba entre familias y parejas que disfrutaban de la mañana, Hyo observaba sus rostros, sus gestos, sus interacciones. Auténticas, imperfectas, reales. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado sin un motivo ulterior? ¿Cuándo había comido algo preparado con cariño en lugar de platos gourmet calculados para impresionar? Su teléfono vibró incesantemente. Lo apagó sin mirar las notificaciones. La idea surgió como un impulso, ¿y si desapareciera? No para siempre, solo lo suficiente para recordar que se sentía ser una persona común, no el director ejecutivo de Ant Technologies. Caminó hasta un callejón comercial y entró en una tienda de ropa usada. Compró jeans desgastados, una camiseta, una chaqueta vieja y zapatillas deportivas gastadas. En el baño de un café, se cambió, guardando su traje de diseñador en una bolsa que luego depositó en un contenedor de donaciones. Ya transformado, Hyo caminó sin rumbo fijo, mezclándose con la multitud anónima de Seúl. Nadie lo miraba 2 veces ahora. Era liberador y aterrador a la vez. A medida que avanzaba el día, comenzó a llover. Sin coche, sin tarjetas de crédito, las había dejado en su oficina. Hyo experimentó por primera vez en décadas lo que significaba estar a merced de los elementos. Buscó refugio bajo los toldos de las tiendas, pero los dueños lo ahuyentaban con miradas suspicaces. Aquí no puedes quedarte, le espetó un guardia de seguridad cuando intentó resguardarse en la entrada de un centro comercial. Ve a molestar a otro sitio. La indignación inicial de Hyo dio paso a una comprensión amarga. Así era como la sociedad trataba a quienes no tenían el escudo protector del dinero y el estatus. Mientras la tarde daba paso a la noche, la lluvia se intensificó y su estómago comenzó a gruñir. Había salido sin desayunar y ahora, sin dinero, comprendió otra realidad básica: el hambre no era una abstracción, sino una sensación punzante y humillante. Intentó refugiarse en una estación de metro, pero sin tarjeta de transporte, el guardia le impidió el paso. Al intentar explicar su situación, el hombre simplemente se burló: sí, claro, y yo soy el presidente de Corea. Fuera de aquí antes de que llame a la policía. La humillación quemaba más que el frío y el hambre. Por primera vez, Hyo experimentaba lo que significaba ser invisible e insignificante en una sociedad que había ayudado a construir pero que ahora lo rechazaba. Cojeando ligeramente debido a una ampolla que se había formado en su pie, sus pies acostumbrados a zapatos italianos hechos a medida protestaban contra las zapatillas baratas. Hyo llegó a un barrio residencial antiguo. Los edificios modestos, las luces cálidas de los apartamentos, todo parecía pertenecer a un mundo que había olvidado que existía. La lluvia se convirtió en tormenta y, desesperado, se refugió en la entrada de uno de los edificios más deteriorados. Exhausto, hambriento y empapado, se acurrucó junto a la puerta,
permitiéndose un momento de autocompasión que pronto dio paso a una reflexión más profunda. ¿Es esto lo que se siente no tener nada?, pensó, mientras el agua goteaba de su cabello sobre su rostro. ¿Es esto lo que mi abuelo sintió antes de comenzar? El sonido de unos pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada, esperando otro rechazo, otra mirada de desprecio. En cambio, encontró los ojos cansados pero amables de una joven que lo observaba con cautela. «¿Señor? ¿Está bien?», preguntó ella con una voz que revelaba preocupación genuina. Algo en esa simple pregunta, en ese reconocimiento básico de su humanidad, tocó un nervio profundo en Gio. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado sinceramente por su bienestar, no por lo que podía ofrecerles. «Lo siento», murmuró, intentando incorporarse, sintiendo una vergüenza inesperada ante esta desconocida que lo miraba no como a un ser poderoso, sino como a un ser humano en apuros. Solo buscaba refugio de la lluvia. Gio ya estaba despierto, sentado con la espalda apoyada contra la pared, observando con curiosidad las grietas del techo. Al notar que ella había despertado, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que parecía incongruentemente formal para alguien en su situación. «Buenos días», dijo él con voz suave. «Espero no haberla molestado». Minji se frotó los ojos, todavía insegura de la cordura de su decisión de la noche anterior. «No, está bien». «¿Durmió bien?» «Mejor que en los últimos días, gracias a usted». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Minji se levantó y comenzó su rutina matutina, consciente de la mirada de Gio siguiendo sus movimientos. Puso agua a hervir en la pequeña estufa eléctrica. «Té», ofreció, sacando su última bolsita de té barato. «No quisiera consumir sus provisiones», respondió él, con una consideración que la sorprendió. Minji sonrió ligeramente. «No se preocupe. Una bolsa de té puede usarse 2 veces». Mientras preparaba el desayuno, arroz recalentado y un huevo para compartir, Gio se acercó a la pequeña ventana, observando el barrio que comenzaba a despertar. «Su techo tiene una filtración», comentó, señalando una mancha de humedad en la esquina. «Y el aislamiento de la ventana está completamente deteriorado. Con el invierno acercándose, será muy frío aquí». Minji se tensó ligeramente. «Lo sé. He pedido al propietario que lo arregle, pero no le importa», completó Gio, con un tono que sugería familiaridad con ese tipo de situaciones. «¿Usted sabe de construcción?», preguntó ella, curiosa por su observación detallada. Gio pareció dudar un momento antes de responder. «Digamos que he visto muchos edificios en mi vida». Minji colocó el modesto desayuno en la pequeña mesa plegable y le indicó que se sentara frente a ella. Partió el huevo en 2, dándole la porción más grande. «Come», dijo, abandonando inconscientemente el trato formal. «Necesitas recuperar fuerzas». Gio miró el plato con una expresión que Minji no supo interpretar. No era disgusto, sino algo más complejo, como si estuviera contemplando algo extraordinario. «Gracias», murmuró, probando el primer bocado con reverencia casi religiosa. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. Minji lo observaba discretamente, a la luz del día, más limpio y descansado. Gio no parecía en absoluto un vagabundo común. Sus manos, a pesar de estar ásperas, mostraban un cuidado anterior, y sus modales al comer revelaban una educación que contradecía su apariencia actual. «¿Qué te pasó?», preguntó finalmente Minji. «¿Cómo terminaste así?». Gio dejó los palillos a un lado, considerando cuidadosamente su respuesta. «Tomé una decisión impulsiva», dijo finalmente. «Dejé todo atrás. Mi trabajo, mi vida anterior». «¿Por qué harías algo así?». «Porque ya no podía reconocerme en el espejo», respondió con una sinceridad que la desarmó. Quería recordar que se siente ser, simplemente una persona. Minji lo miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Había algo en su forma de hablar, en sus ojos, que no encajaba con la imagen de un hombre sin hogar. «Tengo que irme a trabajar», anunció,
levantándose para recoger los platos. Mi turno en el café comienza en 1 hora. Déjame ayudarte con eso, ofreció Hyo, tomando los platos sucios y llevándolos al pequeño fregadero. Min-hee lo observó, sorprendida por la naturalidad con la que se movía en el espacio reducido. ¿Qué harás hoy?, preguntó, mientras se preparaba para salir. Hyo fregó los platos meticulosamente, como si fuera una tarea de gran importancia. Buscaré trabajo, respondió. Cualquier cosa. No puedo abusar de tu generosidad. Min-hee dudó un momento, luego tomó una decisión. Puedes quedarte aquí durante el día, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Pero por favor, no abras a nadie. El propietario hace inspecciones sorpresa y no permite visitas prolongadas. Hyo la miró con una intensidad que la hizo sentir extrañamente vulnerable. ¿Por qué confías en mí?, preguntó en voz baja. No me conoces. Min-hee recogió su bolso desgastado y se acercó a la puerta. No lo sé, admitió. Quizás porque todos merecemos una segunda oportunidad. Antes de salir, añadió, hay arroz suficiente para el almuerzo. Y, podrías quedarte otra noche, si no encuentras dónde ir. La expresión de Hyo se transformó. Una mezcla de gratitud y algo que parecía casi como culpa. Gracias, Min-hee. No lo olvidaré. Mientras caminaba hacia el café, Min-hee no podía dejar de pensar en su extraño huésped. Había algo en el que desafiaba su situación aparente, como si estuviera viendo solo la sombra de quien realmente era. La idea debería haberla asustado, pero en cambio, sentía una curiosidad creciente. Varias horas después, al regresar a su apartamento durante su descanso para almorzar, Min-hee se detuvo en seco al abrir la puerta. Hyo estaba de pie sobre una silla, sellando la filtración del techo con materiales que ella no tenía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, entre sorprendida y alarmada. Hyo bajó de la silla con agilidad, pareciendo ligeramente avergonzado. Perdona la intromisión. Encontré estos materiales en el armario del pasillo y pensé en arreglar esa gotera. El invierno será duro si no se repara. Min-hee dejó su bolso en el suelo, observando el trabajo realizado. No solo había sellado la filtración, sino que también había reparado el marco de la ventana con cinta aislante y ajustado la puerta que siempre había dejado pasar corrientes de aire. ¿Cómo sabías hacer esto?, preguntó, genuinamente impresionada. Hyo se limpió las manos en los jeans prestados, dudando nuevamente. Mi abuelo me enseñó muchas cosas prácticas, respondió finalmente. Decía que un hombre debe saber cuidar su hogar, sin importar su posición. Sus ojos se encontraron, y Min-hee sintió algo extraño en el estómago, una sensación que no tenía nada que ver con el hambre. Gracias, dijo suavemente. Nadie había hecho algo así por mí antes. Hyo sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, revelando por un instante a alguien totalmente diferente al hombre que había recogido bajo la lluvia. Es lo mínimo que puedo hacer por tu generosidad, respondió. Además, también me beneficia mientras esté aquí. La risa de Min-hee llenó el pequeño apartamento, sorprendiéndola incluso a ella misma. No recordaba la última vez que había reído así. Supongo que sí. ¿Has comido ya? Te esperaba, confesó Hyo. No me parecía correcto comer sin ti. Compartieron el almuerzo, esta vez con menos incomodidad. Hyo le preguntó sobre su trabajo, escuchando con genuino interés mientras ella describía sus rutinas extenuantes, sus compañeros, sus sueños postergados. ¿Un restaurante tradicional?, preguntó él cuando ella mencionó su anhelo casi olvidado. ¿Con recetas de tu abuela? Los ojos de Min-hee se iluminaron. Sí. Ella me enseñó todo sobre el equilibrio de sabores, sobre cómo cada plato cuenta una historia. Pero es solo un sueño tonto. No hay sueños tontos, respondió Hyo con una seriedad que la desconcertó. Solo oportunidades que aún no han encontrado su momento. Cuando Min-hee regresó a su trabajo, llevaba consigo la imagen de este extraño hombre que había aparecido de la nada,
trayendo con él reparaciones inesperadas y conversaciones que revivían sueños que creía enterrados bajo el peso de la supervivencia diaria. Y en el apartamento, Hio observaba cada rincón del modesto espacio, cada objeto cuidadosamente conservado, cada señal de una vida vivida con dignidad a pesar de las carencias. Sacó del bolsillo el viejo reloj de su abuelo, el único objeto que había conservado de su vida anterior. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró para sí mismo, sintiendo crecer la culpa por el engaño involuntario en el que se había embarcado. Pero también sentía algo más, algo que había olvidado en las frías alturas del éxito, una conexión humana genuina, sin expectativas ni agendas ocultas. El sonido de su teléfono, que había vuelto a encender brevemente para comprobar la situación, interrumpió sus pensamientos. Decenas de llamadas perdidas, mensajes urgentes. La empresa en crisis, su hermano tomando decisiones cuestionables, la junta directiva exigiendo su regreso. El sol de la mañana entraba por la ventana ahora perfectamente sellada mientras Min-hee preparaba el desayuno. Hyo dormía aún en el futón improvisado que habían establecido como su espacio. Lo observó por un momento, estudiando su rostro relajado en el sueño, tan diferente del hombre tenso y vigilante que se mostraba despierto. 7 días, pensó. 7 días y todavía no sé quién eres realmente. Como si hubiera sentido su mirada, Hyo abrió los ojos, encontrándose inmediatamente con los de ella. Min-hee apartó la vista rápidamente, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. «Buenos días», murmuró él, incorporándose. «El desayuno está casi listo», respondió ella, concentrándose en la sartén. Durante la semana, habían establecido una rutina. Hyo buscaba trabajo durante el día, o al menos eso decía, y por las noches, cuando ella regresaba exhausta del café, él tenía preparada una cena sencilla pero deliciosa con los pocos ingredientes disponibles. La habilidad culinaria era otro misterio en la lista creciente de contradicciones que presentaba. «Conseguí algo», anunció Hyo mientras comían. «Un trabajo». Min-hee levantó la mirada, sorprendida y, por alguna razón inexplicable, ligeramente decepcionada. «¿Dónde?» «En la construcción, cerca del distrito financiero. Comienza mañana». «Eso es, bueno», respondió ella, intentando sonreír. «Te ayudará a volver a establecerte». Hyo asintió, pero sus ojos revelaban conflicto. «Min-hee, yo necesito decirte algo». El tono de su voz encendió una alarma en ella. Dejó los palillos sobre la mesa y lo miró directamente. «¿Qué sucede?» Hyo parecía luchar con las palabras, como si estuviera a punto de confesar un crimen imperdonable. «Yo no soy quien crees que soy». El tiempo pareció detenerse. 1000 escenarios cruzaron la mente de Min-hee en un instante. ¿Un criminal? ¿Un estafador? ¿Había sido ingenua al confiar en un desconocido? «¿Quién eres entonces?», preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Hyo sacó de su bolsillo el reloj de oro antiguo que siempre llevaba consigo, el único objeto que parecía incongruente con su aparente situación. Lo colocó sobre la mesa con reverencia. «Mi nombre completo es Sang Hyo. Era el CEO de Ant Technologies». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Min-hee lo miró fijamente, buscando la broma o la mentira en sus ojos, pero solo encontró una verdad dolorosa. «¿Ant Technologies? ¿El conglomerado tecnológico?» Su voz apenas era un susurro. «Eso es imposible». «No lo es», respondió él, y por primera vez, Min-hee vio en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, algo que había estado allí todo el tiempo, la seguridad innata de alguien acostumbrado al poder. «Hace una semana tomé una decisión impulsiva. Salí de mi oficina sin decir nada a nadie, me deshice de mi ropa cara, de mis tarjetas de crédito, de todo lo que me identificaba. Quería experimentar otra vida». Min-hee se levantó bruscamente, alejándose de la mesa como si fuera peligrosa. «¿Un experimento? ¿Eso es lo que he sido para ti? ¿Un experimento social para un millonario aburrido?» La acusación pareció golpear a Hyo físicamente.
se encogió, negando con la cabeza. No, no fue así. No lo planeé. Solo sucedió, y entonces te conocí y todo cambió. Minji cruzó los brazos, protegiéndose instintivamente. ¿Qué cambió exactamente? ¿Te divertiste jugando a ser pobre? ¿Viéndome luchar cada día mientras tú fingías? Hyo se levantó también, pero mantuvo la distancia, consciente de su indignación. Al principio tal vez fue eso, curiosidad, un escape. Pero estos días contigo han sido los más reales de mi vida en años. Por primera vez, alguien me veía a mí, no a mi fortuna o mi posición. Minji dio un paso atrás, las lágrimas amenazando con brotar. Te dejé entrar en mi casa. Compartí mi comida, mi espacio, mi vida. Y todo fue una mentira. No todo, insistió Hyo, su voz rota por la emoción. Las conversaciones, las risas, los momentos que compartimos, esos fueron reales. Más reales que todo lo que he vivido en los últimos 10 años. Minji sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Cómo podía procesar esto? El hombre que había recogido de la calle, por quien había sentido una compasión que evolucionaba peligrosamente hacia algo más, era en realidad uno de los hombres más poderosos del país. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente, luchando por mantener la compostura. Hyo suspiró profundamente. Porque cada día se vuelve más difícil mentirte. Porque quiero ayudarte, realmente ayudarte, no solo con reparaciones improvisadas, sino ¿con tu dinero? Minji escupió las palabras. ¿Creíste que podrías comprarme como a todo lo demás en tu vida? El dolor en los ojos de Hyo era palpable. No, Minji. Nunca pensé eso. Quería decirte la verdad porque no puedo seguir pretendiendo que soy alguien que no soy cuando estoy contigo. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Minji caminó hacia la ventana, observando el barrio modesto que había sido su hogar toda la vida. Quiero que te vayas, dijo finalmente, sin voltear a mirarlo. Ahora. Minji, por favor, escúchame. No. Se giró, enfrentándolo con ojos brillantes de indignación. No quiero tus explicaciones ni tu dinero. Quiero que vuelvas a tu rascacielos y a tu vida perfecta y me dejes en paz. Hyo recogió el reloj de la mesa y lo guardó en su bolsillo. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Entiendo, dijo suavemente. Lo siento, Minji. Nunca quise lastimarte. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Solo quiero que sepas que estos días contigo me enseñaron más sobre la vida, la dignidad y el valor real de las cosas que todos mis años en la cima. Gracias por eso. Cuando la puerta se cerró tras él, Minji se desplomó en el suelo, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas de rabia, de confusión, pero sobre todo, de una pérdida que no sabía cómo nombrar. En las calles del barrio, Hyo caminaba sin rumbo, sintiendo cada paso como un alejamiento no solo de Minji, sino de la única conexión genuina que había experimentado en años. Sacó su teléfono y lo encendió por completo. Inmediatamente comenzó a vibrar con notificaciones, la empresa en crisis, decisiones pendientes, su hermano tomando el control. Con un suspiro pesado, marcó el número de su asistente personal. Soy yo, dijo cuando respondieron instantáneamente. Envía el coche a recogerme. Es hora de volver. Mientras esperaba, observó el viejo edificio donde Minji vivía, memorizando cada detalle, sabiendo que probablemente nunca volvería a este lugar que, paradójicamente, era el único donde se había sentido verdaderamente en casa. El lujoso automóvil negro apareció en la esquina, incongruente en el barrio humilde. El chofer salió apresuradamente, sosteniendo la puerta abierta con evidente alivio. Señor An, gracias a Dios. Todos han estado muy preocupados. Hyo entró en el vehículo, sintiendo el cuero suave bajo sus manos, el aire acondicionado perfectamente regulado, los vidrios polarizados separándolo del mundo exterior. Todo tan familiar y, sin embargo,
ahora extrañamente sofocante. A la oficina, ordenó, volviendo instintivamente a su tono de ejecutivo. ¿No desea pasar por su residencia primero, señor? Para cambiarse. El chofer dejó la frase en el aire, señalando discretamente su atuendo deteriorado. No a la oficina. Ahora. Mientras el coche se alejaba, Hyo no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la ventana que sabía pertenecía a Min-hee. Por un momento, creyó ver una silueta observándolo, pero quizás era solo su imaginación, su deseo de una última conexión. Hyo. La voz de su hermano Sang-min quebró sus pensamientos mientras entraba en la sala de conferencias principal. ¿Dónde demonios has estado? La junta directiva está furiosa. Los inversionistas están nerviosos, hemos perdido 3 puntos en la bolsa y tú apareces vestido como un vagabundo. Hyo observó a su hermano con una claridad nueva. Sang-min siempre había sido ambicioso, siempre hambriento de poder, pero nunca había notado lo vacíos que estaban sus ojos, lo mecánicas que eran sus preocupaciones. Necesitaba tiempo para pensar, respondió simplemente, pasando junto a él para sentarse a la cabeza de la mesa de conferencias. Los ejecutivos reunidos guardaron un silencio atónito ante su apariencia. Su asistente, Park So-jin, se acercó discretamente y le susurró, «Señor An, he traído un traje de repuesto a su oficina. Tal vez desee cambiarse antes de continuar». No será necesario, respondió Hyo con una calma que desconcertó a todos los presentes. Esta ropa me recuerda a algo importante que he aprendido esta semana. Se enderezó en su silla, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. Durante mi ausencia, he tenido tiempo para reflexionar sobre el rumbo de esta empresa. Sobre el rumbo de mi vida. Sang-min resopló con impaciencia. ¿Te fuiste a encontrar tú, yo interior, mientras nosotros lidiábamos con el caos? Hyo lo miró directamente. Exactamente. Y encontré mucho más que eso. Abriendo su portafolio, que So-jin había recuperado de su oficina, extrajo varios documentos y los distribuyó por la mesa. Este es el nuevo proyecto que desarrollaremos. Una iniciativa de viviendas asequibles y sostenibles que comenzará en los barrios más desfavorecidos de Seúl. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el director financiero se aclaró la garganta. Con todo respeto, señor An, somos una empresa tecnológica, no una organización benéfica. Los accionistas esperan crecimiento, lo interrumpió Hyo. Y lo tendrán. Pero será un crecimiento con propósito. Durante las 2 horas siguientes, Hyo presentó una visión que había comenzado a formarse en su mente durante aquellos días con Min-hee. Una forma de utilizar la tecnología de AM para abordar problemas reales, viviendas inteligentes pero asequibles, sistemas de energía eficientes para comunidades de bajos recursos, infraestructura digital accesible para todos. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos salieron desconcertados, murmurando entre ellos. Solo Sang-min permaneció, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué diablos te pasó?, exigió cuando quedaron solos. ¿Tienes idea de lo que acabo de presenciar? Es un suicidio corporativo. Hyo se permitió una pequeña sonrisa. Al contrario. Es una evolución necesaria. ¿Evolución? Sang-min golpeó la mesa con el puño. ¿Quieres desperdiciar nuestros recursos en personas que ni siquiera pueden permitirse nuestros productos actuales? ¿Qué pasó con la expansión internacional? ¿Con los contratos militares que estábamos negociando? Seguirán adelante. Pero ya no serán nuestra única prioridad. Sang-min lo estudió con ojos entrecerrados. ¿Quién es ella? La pregunta tomó a Hyo por sorpresa. ¿Qué? La mujer que te ha lavado el cerebro. Conozco esa mirada, hermano. Has estado con alguien que te ha metido estas ideas ridículas. La mención indirecta de Min-hee encendió una chispa de ira en Hyo. No hables de lo que no entiendes, Sang-min. Oh, entiendo perfectamente.
Siempre fuiste débil, siempre sentimentaloide bajo esa fachada de ejecutivo despiadado. Padre lo sabía. Por eso nunca estuvo seguro de dejarte el control. Gio se levantó lentamente. Y sin embargo, lo hizo. La empresa es mía para dirigirla como considere correcto. Por ahora, respondió Sang-min, dirigiéndose hacia la puerta. Por ahora. Cuando se quedó solo, Gio se acercó al ventanal de la sala de conferencias. Desde allí podía ver gran parte de Seúl, incluyendo, a lo lejos, el barrio donde vivía Min-hee. Se preguntó qué estaría haciendo en ese momento, si seguiría enfadada, si alguna vez le perdonaría. Su teléfono vibró con un mensaje de So-jin, la prensa había descubierto su regreso y solicitaba entrevistas. Los principales accionistas exigían una explicación. Su hermano había convocado una reunión de emergencia con varios miembros de la junta directiva. El mundo que había dejado atrás durante una semana volvía a toda velocidad. 3 semanas después, Min-hee limpiaba las mesas del café donde trabajaba. La televisión del local mostraba noticias financieras, algo a lo que normalmente no prestaría atención, pero un nombre captó su oído: An Technologies. Levantó la mirada para ver a Gio en la pantalla, ahora perfectamente vestido con un traje impecable, anunciando en una conferencia de prensa el lanzamiento de una nueva división de la empresa centrada en lo que llamaba tecnología con propósito social. Nuestro primer proyecto, explicaba Gio a la audiencia de periodistas, será la renovación completa del distrito Changsindong, comenzando con mejoras en la infraestructura de los edificios más antiguos, implementando soluciones energéticas eficientes y accesibles para sus residentes. Min-hee sintió que le faltaba el aire. Changsindong. Su barrio. Interesante, ¿verdad?, comentó su jefe, apareciendo a su lado. Dicen que este magnate desapareció durante una semana completa y regresó completamente transformado. Como si hubiera tenido una revelación o algo así. Min-hee asintió mecánicamente, incapaz de despegar los ojos de la pantalla, de aquel rostro que había observado durante tantas mañanas mientras dormía en su humilde futón. Sí, muy interesante, murmuró. Al terminar su turno, caminó más lentamente que de costumbre hacia su apartamento. Las calles del barrio parecían diferentes ahora que sabía que pronto cambiarían. ¿Sería una mejora real o solo una operación de relaciones públicas para limpiar la conciencia de un hombre rico? Al doblar la esquina que conducía a su edificio, se detuvo en seco. Un lujoso automóvil negro estaba estacionado junto a la entrada. El mismo que había visto aquel día, cuando Gio se marchó. Su corazón se aceleró mientras se acercaba con cautela. La puerta del vehículo se abrió, pero quien salió no era Gio sino una mujer elegante vestida con un traje formal. Señorita. ¿Son Min-hee?, preguntó la mujer con una cortesía profesional. Min-hee asintió, confundida. Soy Park So-jin, asistente ejecutiva del señor An Gio. ¿Podríamos hablar un momento? Antes de que pudiera responder, So-jin le entregó un sobre. El señor An quería entregarle esto personalmente, pero consideré que tal vez usted preferiría no verlo aún. Min-hee tomó el sobre con manos temblorosas. Era pesado, de papel caro. ¿Qué es esto? Los detalles del proyecto de renovación de Changsindong, respondió So-jin. También contiene una carta personal del señor An. Él quiere que usted sea la primera en conocer los planes, antes incluso que los funcionarios municipales o los propietarios. Min-hee apretó el sobre contra su pecho, sin saber qué decir. El señor An también me pidió que le dijera algo, continuó So-jin, con un tono más suave. Dijo que esto no es una disculpa ni un intento de comprar su perdón. Es simplemente lo correcto, lo que siempre debió hacer. Con eso, So-jin le entregó una tarjeta. Si desea contactarlo, puede hacerlo a través de este número. Es su línea privada. Solo yo y ahora usted tenemos acceso a ella. Cuando el automóvil se alejó, Min-hee subió lentamente a su apartamento. Con manos temblorosas, abrió el sobre y desplegó los documentos en su pequeña mesa. Planos, proyecciones, presupuestos,
Todo detallado meticulosamente. No era un proyecto para derribar y reconstruir, sino para mejorar, preservando el carácter y la comunidad del barrio. Y luego, la carta. La caligrafía era la misma que había visto en las notas que Gio dejaba cuando salía a buscar trabajo. Familiar y ahora cargada de significado. Min-hee, los días que pasé contigo fueron los más auténticos de mi vida. En tu pequeño apartamento, aprendí más sobre valor, dignidad y propósito que en todos mis años dirigiendo un imperio. No te pido que me perdones. No te pido nada. Solo quiero que sepas que has cambiado mi vida irrevocablemente, y espero poder, de alguna manera, contribuir positivamente a la tuya y a la de tu comunidad. Este proyecto no tiene mi nombre en ningún documento oficial. No busco reconocimiento. Solo busco hacer lo correcto, finalmente. Siempre agradecido, Gio, Min-hee dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Confusión, rabia, gratitud, y algo más profundo que no quería nombrar, todo mezclado en su interior. Tomó la tarjeta con el número telefónico y la contempló largamente. ¿Debería llamar? ¿Debería ignorarlo por completo? El teléfono en su mano parecía pesar una tonelada. Con un suspiro tembloroso, marcó el número. 1 tono. 2 tonos. 3. ¿Min-hee? La voz de Gio, cargada de esperanza y temor a partes iguales. El silencio se extendió entre ellos, atravesando kilómetros y mundos diferentes. ¿Por qué?, preguntó finalmente Min-hee, su voz apenas un susurro. ¿Por qué haces esto? Porque durante una semana viví en la verdad, respondió Gio. Y no puedo volver a la mentira. Min-hee cerró los ojos, dejando que sus palabras resonaran en su interior. No puedo perdonarte tan fácilmente, dijo al fin. Lo sé. Y no quiero tu dinero ni tu lástima. Nunca pensé que los quisieras. Otro silencio, menos tenso que el anterior. El café donde trabajo, dijo Min-hee lentamente, tiene una mesa en la esquina. Nadie se sienta allí porque está cerca de la cocina y es ruidoso. Mañana a las 4. Pudo escuchar la respiración de Gio al otro lado, contenida, esperanzada. Estaré allí, prometió él. Como Gio. Solo Gio. Eso es lo que veremos, respondió Min-hee, y colgó antes de que su resolución flaqueara. ¿Esperas a alguien especial?, preguntó a Eri, una de las camareras, con una sonrisa pícara mientras colocaba tazas limpias en el mostrador. Solo a un conocido, respondió Min-hee, ajustándose nerviosamente el uniforme. A las 4 en punto, la puerta del café se abrió. Min-hee contuvo la respiración, pero quien entró fue una madre con su hijo. Las manecillas del reloj avanzaban inexorablemente. 4 y 5. 4 y 10. 4 y 15. Una sensación de vergüenza comenzó a invadirla. ¿En qué estaba pensando? ¿Realmente había creído que un magnate como Angio vendría a este pequeño café? Probablemente en este momento estaría en una reunión importante, olvidando su promesa a una simple camarera. 4 y 20. Min-hee se mordió el labio inferior y decidió que ya había hecho suficiente el ridículo. Se dirigió hacia la barra para tomar el pedido de unos nuevos clientes cuando la puerta se abrió nuevamente. Gio entró, vestido con ropa sencilla pero elegante, jeans oscuros y una camisa blanca sin corbata. Nada que gritara, multimillonario, pero tampoco la ropa gastada que había usado durante su semana en el apartamento de Min-hee. Un término medio, pensó ella. Un puente entre mundos. Sus miradas se encontraron, y el bullicio del café pareció desvanecerse. Gio se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Lamento llegar tarde, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Hubo un accidente en la avenida principal y tuve que dar un rodeo. Min-hee asintió, repentinamente consciente de su uniforme, de su cabello recogido apresuradamente, de las manchas de café en sus manos. La mesa está allí, indicó con un gesto, recuperando su papel profesional. ¿Qué deseas tomar?
Hyo pareció desconcertado por su tono formal, pero se sentó donde ella le indicaba. Un café americano, por favor. Min-hee asintió y se alejó hacia la barra, sintiendo sus ojos siguiéndola. Mientras preparaba el café, Aerri se acercó, inclinándose para susurrar, ¿ese es tu conocido? Es guapísimo. Y parece que no puede quitarte los ojos de encima. Min-hee ignoró el comentario y regresó a la mesa con el café. Lo colocó frente a Hyo y se quedó de pie, como esperando más órdenes. ¿Podrías sentarte un momento?, preguntó él suavemente. Estoy trabajando. Solo 5 minutos. Por favor. Min-hee miró hacia la barra. No había muchos clientes y Aerri le hizo un gesto de aprobación. Con un suspiro, se sentó frente a él. Revisé los documentos, dijo sin preámbulos. Hyo asintió, esperando que continuara. Es un buen proyecto, admitió Min-hee. Si realmente se implementa como está descrito. Se implementará exactamente así, afirmó Hyo. Ya he asegurado los fondos y establecido un fideicomiso independiente para garantizar que el proyecto continúe incluso si algo cambia en la empresa. Min-hee estudió su rostro, buscando signos de engaño, de manipulación, pero solo encontró sinceridad y algo más, algo vulnerable. ¿Por qué?, preguntó, la misma pregunta de la noche anterior. ¿Por qué este barrio? ¿Por qué ahora? Hyo giró la taza entre sus manos, pensativo. Cuando estudiaba en el extranjero, comenzó, mi profesor de economía nos mostró un estudio sobre cómo pequeñas intervenciones en comunidades vulnerables podían tener efectos exponenciales en la calidad de vida. En aquel entonces, pensé que era fascinante, teóricamente. Pero después, al regresar y asumir el control de la empresa, esa lección quedó olvidada bajo las presiones del crecimiento, la competencia, los accionistas. Levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Min-hee. Y entonces pasé una semana viviendo sin mi nombre, sin mi posición, sin nada más que lo que realmente soy. Y vi de primera mano lo que antes solo eran números en un estudio. Min-hee apartó la mirada, incómoda con la intensidad de sus ojos. No necesito tu lástima, murmuró. No es lástima, Min-hee. Es claridad. Es despertar. Una de sus compañeras la llamó para atender a otros clientes. Min-hee se levantó, aliviada por la interrupción. Debo volver al trabajo. Hyo asintió. ¿Podemos hablar más tarde? ¿Cuándo termines tu turno? Min-hee dudó. Una parte de ella quería decir no, cerrar este capítulo, protegerse de la confusión y el dolor que este hombre había traído a su vida. Pero otra parte, una parte que crecía con cada momento en su presencia, ansiaba saber más, entender más. Termino a las 6, respondió finalmente. El parque cercano al café estaba tranquilo al atardecer. Min-hee caminaba junto a Hyo por un sendero bordeado de árboles que comenzaban a perder sus hojas. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante, como si ambos estuvieran recopilando pensamientos. Mi hermano está intentando destituirme, dijo Hyo repentinamente. Min-hee lo miró sorprendida. ¿Qué? Ha convocado una reunión extraordinaria de la junta directiva. Dice que mi comportamiento errático y mis nuevas iniciativas no rentables ponen en peligro el futuro de la empresa. ¿Pueden hacer eso? ¿Quitarte tu propia compañía? Hyo sonrió sin humor. Con suficientes accionistas de su lado, sí. Mi padre estableció mecanismos para proteger la empresa incluso de su propio hijo, si fuera necesario. Se detuvieron frente a un pequeño estanque. Hyo arrojó una piedra que rebotó 3 veces sobre el agua antes de hundirse. Lo extraño es que no me importa tanto como debería. Min-hee lo miró de reojo, estudiando su perfil contra la luz menguante. ¿No te importa perder todo por lo que has trabajado? Me importa la empresa, los empleados, los proyectos que podrían marcar una diferencia real, respondió Hyo. Pero el poder, el estatus, las reuniones interminables con personas que solo ven números, no,
eso no lo extrañaría. Se volvió hacia ella, y Minji pudo ver una determinación en sus ojos que no había notado antes. He estado pensando mucho estas semanas. Sobre lo que realmente quiero. Sobre el legado que quiero dejar. ¿Y qué has decidido?, preguntó Minji, sorprendida por su propio interés en la respuesta. Que quiero construir puentes, dijo Hyo. Entre mundos que nunca deberían haber estado tan separados. Entre la tecnología y las necesidades humanas reales. Entre el éxito y el propósito. Un viento fresco agitó las hojas a su alrededor. Minji se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío que no era enteramente debido al clima. Suena noble, dijo. Pero también suena a algo que diría alguien que nunca ha tenido que preocuparse por pagar el alquiler. Hyo asintió, aceptando la crítica. Tienes razón. Es fácil filosofar desde el privilegio. Por eso necesito personas como tú. Personas que me mantengan conectado con la realidad. Se acercó un paso hacia ella, y Minji sintió que su corazón se aceleraba. Minji, no estoy pidiendo tu perdón ni tu comprensión. Solo te pido una oportunidad. Para mostrarte que el hombre que conociste en tu apartamento y el CEO de Ant Technologies pueden ser la misma persona. Un hombre mejor gracias a ti. Minji respiró profundamente, ordenando sus pensamientos. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Quiero que trabajes conmigo en el proyecto Changsindon. Como consultora local. Como mi ancla a la realidad. Minji soltó una risa incrédula. ¿Yo? ¿Una camarera sin estudios superiores? Una mujer inteligente que conoce este barrio mejor que cualquier consultor que podría contratar. Una mujer que no tiene miedo de decirme la verdad, incluso cuando no quiero escucharla. Minji guardó silencio, evaluando la propuesta y al hombre frente a ella. El crepúsculo bañaba el parque en tonos dorados y púrpuras, difuminando los bordes, mezclando las sombras. Hay algo más que deberías saber, dijo Hyo, su voz más baja, más íntima. El proyecto incluye un espacio comercial comunitario. Pequeños locales para emprendedores locales, con rentas subsidiadas los primeros 3 años. Minji lo miró con suspicacia. ¿Y me estás diciendo esto por qué? Hyo sonrió, y por un momento Minji vio al hombre que había dormido en su futón, que había arreglado su fuga de agua, que había compartido su arroz. Porque recuerdo ciertos sueños sobre un restaurante tradicional. Con recetas de tu abuela. Minji sintió que sus ojos se humedecían. Nadie había tomado en serio ese sueño antes. Ni siquiera ella misma en los últimos años. Eso es, manipulación emocional, logró decir, aunque sin verdadera convicción. Es. Reconocimiento de potencial, corrigió Hyo suavemente. Y es egoísta de mi parte. Porque muero por probar esos platos de nuevo. Minji no pudo evitar sonreír, a pesar de sus esfuerzos por mantener la guardia alta. Piénsalo, continuó Hyo. No necesitas responderme ahora. Toma tu tiempo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. No era la elegante tarjeta de negocios que Minji esperaba, sino un simple trozo de papel donde había anotado a mano un número telefónico. Este es mi número personal. No el deseo, sino el mío. Minji tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de él por un instante. ¿Y si digo que no? Entonces el proyecto continuará. Tu barrio recibirá las mejoras prometidas. Y yo respetaré tu decisión. Hyo dio un paso atrás, como otorgándole espacio físico para decidir. Pero espero que digas sí, añadió con una sonrisa tentativa. Porque creo que podríamos hacer algo extraordinario juntos. El sol se había puesto completamente ahora, y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Minji miró la tarjeta en su mano, luego a Hyo, y finalmente hacia el horizonte de la ciudad, donde los rascacielos de vidrio y acero convivían con los antiguos tejados de las casas tradicionales. Un panorama de contrastes y posibilidades. Te llamaré, dijo finalmente, guardando la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta.
Cuando haya tomado una decisión. Hio asintió, respetando sus términos. Estaré esperando. Se despidieron con una inclinación formal que parecía incongruente después de la intimidad de su conversación. Min-hee lo observó alejarse, su figura recortada contra las luces de la ciudad, perteneciendo a ambos mundos y a ninguno completamente. Mientras caminaba hacia su apartamento, la tarjeta parecía quemar en su bolsillo. Una decisión esperaba. Una que podría cambiar el curso de su vida. Una que ya estaba cambiando el latido de su corazón. Puentes, murmuró para sí misma, recordando las palabras de Hio. Entre mundos que nunca deberían haber estado tan separados. La mañana del cuarto día amaneció con una lluvia fina que empañaba las ventanas de su apartamento. Min-hee observó las gotas deslizarse por el cristal, formando patrones que le recordaban a caminos, a decisiones, a encrucijadas. Su teléfono descansaba sobre la mesa, junto a la tarjeta de Hio. El papel, originalmente inmaculado, mostraba ahora signos de haber sido doblado y desdoblado múltiples veces, como si sus dedos hubieran estado ensayando una decisión que su mente aún no había tomado. Es solo un trabajo, se dijo en voz alta, intentando convencerse. Una oportunidad profesional. Pero sabía que era mucho más. Era un salto hacia lo desconocido, hacia un mundo que siempre había observado desde lejos con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Y era, también, un paso hacia él. Con un suspiro profundo, Min-hee tomó el teléfono y marcó el número. Cada tono de espera parecía una eternidad. ¿Min-hee? La voz de Hio sonaba esperanzada, casi vulnerable. Sí, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. He tomado una decisión. Un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Y bien? Acepto. Pero con condiciones. Pudo escuchar la sonrisa de alivio en su voz. Por supuesto. ¿Cuáles son tus términos? Quiero autonomía completa. No seré solo una figura decorativa para que puedas decir que has consultado con los locales. Si voy a representar a mi comunidad, necesito poder hablar por ella sin filtros. Concedido. Y necesito mantener mi trabajo en el café, al menos por ahora. No puedo permitirme dejar un ingreso seguro. Entiendo. Podemos ajustar el horario de las reuniones. Min-hee respiró hondo antes de plantear su condición final. Y esto es estrictamente profesional. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, no puede interferir con el proyecto. Esta vez, el silencio se extendió por más tiempo. Hio. Estoy aquí, respondió él finalmente. Y estoy de acuerdo. El proyecto es lo primero. Min-hee asintió para sí misma, ignorando la pequeña punzada de decepción que sintió ante su rápida aceptación. Bien, dijo. ¿Cuándo empezamos? La sede de Ant Technology se alzaba como un monolito de cristal y acero en el distrito financiero de Seúl. Min-hee, vestida con lo mejor que tenía en su armario, un conjunto sencillo pero elegante que reservaba para ocasiones especiales, se sentía pequeña ante la imponente estructura. En la recepción, una mujer elegante la recibió con una inclinación respetuosa. Señorita Son, bienvenida. Soy Park So-jin, nos conocimos brevemente. El señor An la está esperando. Min-hee la siguió hacia un ascensor privado que las llevó directamente al piso ejecutivo. Con cada piso que subían, Min-hee sentía que su realidad se distorsionaba un poco más. ¿Cómo había llegado ella, una simple camarera, a estar aquí? Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo de diseño minimalista. Al final del corredor, una sala de conferencias con paredes de cristal mostraba a un grupo de personas ya reunidas. Min-hee reconoció inmediatamente a Hio, de pie junto a una pantalla digital, señalando algo en un mapa. Cuando entraron, todas las miradas se volvieron hacia ella. Hio interrumpió su explicación y la saludó con una inclinación formal. Señorita Son, gracias por acompañarnos. Permítame presentarle al equipo del proyecto Changsin-don. Uno por uno,
Hyo presentó a arquitectos, ingenieros, especialistas en desarrollo urbano, todos con credenciales impresionantes y trayectorias en proyectos internacionales. Min-hee estrechó sus manos, tratando de recordar cada nombre, cada rostro, consciente de que tenía que demostrar su valor en este grupo de profesionales. Y esta es la señorita Son Min-hee, concluyó Hyo, nuestra consultora comunitaria principal. Nadie conoce Changsindon mejor que ella, y su perspectiva será fundamental para garantizar que nuestras intervenciones respondan a las necesidades reales de los residentes. Min-hee percibió miradas escépticas. Sonrisas educadas pero condescendientes. No necesitaba que le dijeran lo que estaban pensando. ¿Qué hacía esta chica sin credenciales entre ellos? Señorita Son, intervino uno de los arquitectos, un hombre de mediana edad con gafas elegantes, ¿tiene experiencia previa en proyectos de desarrollo urbano? Min-hee sostuvo su mirada. No con ese nombre técnico. Pero tengo 26 años de experiencia viviendo en un barrio que ha sido sistemáticamente ignorado por urbanistas como usted. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Hyo tosió ligeramente, pero Min-hee notó un brillo de aprobación en sus ojos. Precisamente por eso la necesitamos, dijo Hyo, retomando control de la reunión. Para desafiarnos, para recordarnos la realidad más allá de planos y presupuestos. La reunión continuó por 3 horas. Min-hee escuchó atentamente las presentaciones técnicas, tomando notas detalladas, interviniendo cuando veía discrepancias entre lo propuesto y la realidad que ella conocía. Para su sorpresa, conforme avanzaba la reunión, los profesionales comenzaron a dirigirse directamente a ella, buscando su opinión, su validación. Cuando finalmente concluyeron, Hyo le pidió que se quedara un momento. Esperó hasta que todos salieron y cerró la puerta. Lo hiciste increíblemente bien, dijo, abandonando el tono formal que había mantenido durante la reunión. Min-hee exhaló, dejando caer sus hombros. Estaba aterrorizada. No se notó en absoluto, sonrió Hyo. Les impresionaste. A todos. A algunos no les agradó que cuestionara sus planes. Precisamente por eso eres invaluable, respondió él, acercándose al ventanal que dominaba la ciudad. Estos son excelentes profesionales, pero viven en una burbuja. Necesitan que alguien les muestre la realidad. Min-hee se unió a él junto a la ventana. Desde aquella altura, Seúl se extendía como un vasto organismo, respirando, pulsando con vida. Se puede ver mi barrio desde aquí, señaló, identificando a lo lejos la zona donde residía. Sí, confirmó Hyo. Lo miro todos los días. Sus miradas se encontraron, y algo no dicho pasó entre ellos. Min-hee fue la primera en romper el contacto visual. Dijimos que esto sería profesional, recordó, dando un paso atrás. Hyo asintió. Lo sé. Lo será. Justo entonces, la puerta de la sala se abrió sin previo aviso. Un hombre elegante entró como una tormenta. Min-hee lo reconoció inmediatamente por su parecido con Hyo, debía ser su hermano. Sang-min, ¿interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Estábamos concluyendo, respondió Hyo con tono neutro. Sang-min, te presento a Son Min-hee, nuestra consultora para el proyecto Changsindon. Sang-min la evaluó con una mirada rápida pero penetrante. Ah, la famosa consultora. He oído hablar mucho de ti. Min-hee inclinó la cabeza en un saludo formal, incómoda bajo su escrutinio. La junta directiva espera, continuó Sang-min, dirigiéndose a su hermano. Tu última iniciativa ha generado preguntas que necesitan respuestas. Estaré allí en 10 minutos, respondió Hyo con firmeza. Sang-min sonrió de nuevo, esta vez mirando directamente a Min-hee. Ha sido un placer, señorita Son. Estoy seguro de que nos veremos de nuevo. Cuando la puerta se cerró tras él, Min-hee dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Tu hermano es. Lo sé, interrumpió Hyo. Sang-min tiene sus propias ideas sobre el futuro de la empresa. No confía en mí. No confía en nadie, corrigió Hyo.
Especialmente en aquellos que me importan. La implicación de sus palabras quedó flotando entre ellos. Debo irme, dijo Min-hee, recogiendo sus notas. Mi turno en el café comienza en 1 hora. Hyo la acompañó hasta el ascensor. ¿Misma hora la próxima semana? Min-hee asintió. Cuando las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse, Hyo colocó su mano para detenerlas. Min-hee, dijo, su voz más baja. Ten cuidado con Sang-min. Puede ser implacable cuando siente que sus intereses están amenazados. ¿Me estás advirtiendo sobre tu propio hermano? Hyo la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Estoy protegiendo lo que me importa. Las puertas se cerraron, separándolos. Durante el descenso, Min-hee apoyó su frente contra el frío metal del ascensor, tratando de ordenar sus pensamientos, sus emociones. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo frenético para Min-hee. Sus días se dividían entre el café, las reuniones en An Technologies, y las consultas que ahora realizaba con los vecinos de Changsindong sobre el proyecto. Para su sorpresa, los residentes del barrio la recibieron con entusiasmo en su nuevo rol. Muchos la conocían del café, y su estatus como una de ellos les daba confianza para expresar sus verdaderas preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos sobre los cambios que vendrían. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con la Asociación de Comerciantes Locales, Min-hee encontró un automóvil negro esperando frente a su edificio. Su corazón dio un salto, pensando que sería Hyo, pero quien descendió fue Sang-min. Señorita Son, la saludó con una inclinación que parecía más burla que respeto. Esperaba que pudiéramos hablar. Min-hee se tensó, recordando la advertencia de Hyo. ¿Sobre qué? Sobre intereses mutuos, respondió Sang-min con una sonrisa calculada. ¿Le importa si subimos a su apartamento? Lo que tengo que decirle es, privado. Preferiría que habláramos aquí, respondió Min-hee, firme. Sang-min se encogió de hombros. Como desee. De su abrigo extrajo un sobre y se lo entregó. Min-hee lo abrió con cautela. Dentro había documentos financieros y fotografías. Con horror, reconoció que eran imágenes de Hyo entrando a su edificio, a su apartamento, durante aquella semana que había pasado con ella. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Significa que sé exactamente quién eres y que representas para mi hermano, respondió Sang-min, no una consultora comunitaria, sino la mujer que lo escondió cuando desapareció. La mujer que, de alguna manera, logró cambiar a un hombre que conozco desde que nació. Min-hee mantuvo su expresión neutra, a pesar de su corazón acelerado. ¿Y qué quiere de mí? Dos opciones simples. Sang-min levantó un dedo. Primera, acepta una generosa compensación y desaparece de la vida de Hyo. Digamos, 500 millones de wons. Suficiente para ese pequeño restaurante que sueñas abrir, y mucho más. Min-hee sintió que su sangre hervía. ¿Me está ofreciendo dinero para alejarme de su hermano? Te estoy ofreciendo libertad financiera. Independencia. Todo lo que siempre has querido, sin tener que jugar este papel de consultora, por migajas. ¿Y la segunda opción?, preguntó Min-hee, su voz gélida. Si rechazas mi generosa oferta, me aseguraré de que la junta directiva reciba un informe detallado sobre cómo mi hermano, el CEO, está usando recursos de la empresa para beneficiar personalmente a una mujer con la que mantiene una relación personal. Muy poco ético. Muy poco profesional. Min-hee apretó los documentos en su mano. No hay ninguna relación personal. Y estoy calificada para el trabajo que hago. Sang-min rió suavemente. Por favor. Los dos sabemos lo que está pasando aquí. Hyo siempre fue sentimental, pero nunca pensé que pondría en riesgo todo por una aventura. No sabe nada sobre su hermano, respondió Min-hee, luchando por mantener la compostura. Ni sobre mí. Sé lo suficiente, contraatacó Sang-min, y sé que no eres tonta. Piénsalo, Min-hee. 500 millones de wons.
Una nueva vida. Sin complicaciones. Se acercó a ella, bajando la voz. Porque, seamos honestos, ¿realmente crees que esto puede funcionar? ¿Tú y él? Son de mundos diferentes. Eventualmente, la novedad pasará. Te romperá el corazón, o peor, te mantendrá como su pequeño proyecto de caridad. ¿Es eso lo que quieres? Minji dio un paso atrás, sintiendo que sus palabras se clavaban en sus propias inseguridades. Tiene 24 horas para decidir, concluyó Sang-min, volviendo a su automóvil. Le enviaré los detalles para la transferencia. O esperaré su rechazo para proceder con la junta directiva. Mientras el auto se alejaba, Minji permaneció inmóvil en la acera, los documentos arrugados en su puño. Las palabras de Sang-min resonaban en su mente, alimentando dudas que ya existían en su interior. ¿Realmente podía funcionar algo entre ella y Hyo? ¿O estaba condenada a ser solo un capítulo pasajero en la vida de un hombre acostumbrado a tenerlo todo? Subió lentamente a su apartamento, cerrando la puerta tras ella. El espacio que una vez había compartido con Hyo ahora parecía contener fantasmas de posibilidades, de futuros inciertos. Sobre su mesa reposaba un modelo a escala del proyecto para Changsindong que el equipo le había dado. Un sueño material, tangible. Junto a él, su teléfono vibró con un mensaje. ¿Era Hyo, cena mañana para discutir los avances del proyecto? Hay un restaurante tradicional cerca de tu apartamento que quiero probar. Minji miró fijamente el mensaje, luego los documentos en su mano, y finalmente por la ventana hacia la ciudad que siempre había definido los límites de su existencia. 24 horas para decidir. 24 horas para elegir entre la seguridad y el riesgo, entre la certeza y la posibilidad, entre proteger su corazón o abrirlo completamente. En el café, sus compañeros notaban su distracción. Los clientes tenían que repetir sus órdenes y Aerri la encontró varias veces mirando hacia la puerta, como esperando a alguien que nunca llegaba. Si sigues así, el jefe te despedirá, le advirtió a Aerri mientras limpiaban después del cierre. ¿Tiene que ver con ese hombre guapo del otro día? Minji asintió sin decir palabra. ¿Qué pasó? ¿Te rompió el corazón? Es complicado, respondió Minji, insegura de cómo explicar algo que ni ella misma entendía completamente. Esa noche, después de su turno, Minji decidió caminar por el barrio en lugar de regresar directamente a casa. Las calles de Changsindong bullían de actividad, familias cenando en pequeños restaurantes, ancianos jugando go en las esquinas, niños regresando de sus academias nocturnas. Este era su mundo, imperfecto pero auténtico. ¿Cómo podría alguien como Hyo entenderlo realmente? Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el terreno baldío donde se construiría el nuevo proyecto. Ya había una valla perimetral con el logo de Ant Technologies y paneles informativos mostrando los planos del desarrollo. Minji se detuvo frente a uno, estudiando los dibujos de áreas verdes, espacios comunitarios y los pequeños locales comerciales que Hyo había mencionado. Es un buen proyecto, ¿verdad? Minji se sobresaltó. A su lado estaba la señora Park, una anciana que vendía banchan en el mercado desde hacía décadas. Parece bonito en los dibujos, respondió Minji cautelosamente. Al principio estaba asustada, confesó la anciana. Pensé que construirían otro de esos edificios de lujo que expulsan a gente como nosotros. Pero han estado viniendo personas de esa empresa, preguntando qué necesitamos, escuchando de verdad. Minji la miró sorprendida. ¿Han estado consultando con la comunidad? Oh, sí. Un joven muy educado vino a mi puesto hace unos días. Dijo que representaba al dueño de la empresa. Anotó todas mis sugerencias como si fueran oro. El corazón de Minji dio un vuelco. Hyo había continuado con el proyecto tal como prometió, independientemente de su respuesta. Y dicen que habrá espacio para comerciantes locales, continuó la señora Park. Tal vez por fin pueda tener un local techado para los días de lluvia. La anciana sonrió ante la perspectiva, sus arrugas profundizándose. Nunca es tarde para soñar un poco, ¿verdad?
Esas palabras resonaron en Minji mientras regresaba a su apartamento. Al entrar, lo primero que hizo fue sacar la tarjeta de su bolsillo y mirar el número. Nunca es tarde para soñar un poco. Con dedos temblorosos, marcó el número. 1. Tono. 2. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. ¿Minji? La voz de Hyo sonaba sorprendida pero esperanzada. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó ella, desconcertada. Una pequeña risa al otro lado de la línea. Guardé tu número. Del día que me prestaste tu teléfono para llamar a mi secretaria. Minji recordó aquel momento, cuando Hyo era solo un extraño necesitado de ayuda. Parecía haber pasado una eternidad. He estado pensando en tu propuesta, dijo, directa al punto. Y yo he estado esperando tu llamada. La honestidad en su voz era desarmante. Minji respiró hondo. Tengo condiciones. Te escucho. Si acepto este trabajo, no será porque me debes algo o por lástima. Será porque realmente crees que puedo aportar valor. Por supuesto. Quiero un contrato formal, con salario justo y términos claros. Lo tendrás. ¿Y? Minji dudó, pero se obligó a continuar, no quiero favoritismos para mi idea del restaurante. Si sucede, será porque lo merezco, no porque hay algo personal entre nosotros. Un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Hay algo personal entre nosotros, Minji? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Minji cerró los ojos, visualizando su rostro. No lo sé, respondió con sinceridad. Todo ha sucedido muy rápido. Entiendo, dijo Hyo, su voz más suave. Y respeto tus condiciones. Todas ellas. Minji asintió aunque él no pudiera verla. Entonces acepto. ¿De verdad? La alegría en su voz era tan genuina que Minji no pudo evitar sonreír. Sí. Pero iré paso a paso. Es todo lo que pido. Acordaron reunirse al día siguiente para discutir los detalles. Cuando Minji colgó, una extraña sensación de ligereza la invadió. Por primera vez en años, sentía que estaba avanzando hacia algo, no solo sobreviviendo. La sede de Ant Technologies era exactamente como Minji la había imaginado, un imponente edificio de cristal y acero en el distrito financiero de Seúl. Mientras subía en el ascensor hacia el piso 25, vestida con la ropa más formal que había podido encontrar en su armario, sentía que estaba entrando en un mundo ajeno. La recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. ¿La señorita Son Minji? El señor An la está esperando. La condujeron a través de pasillos elegantes hasta una sala de reuniones con vistas panorámicas de la ciudad. Minji intentó no parecer impresionada, aunque su corazón latía aceleradamente. La puerta se abrió y Hyo entró, vestido con un impecable traje oscuro. Por un momento, Minji apenas lo reconoció. Este era An Hyo, el CEO, no el hombre que había dormido en su futón. Minji la saludó con una inclinación formal antes de indicarle que se sentara. Gracias por venir. Había otras 3 personas en la sala, una mujer de mediana edad con gafas y expresión seria, y 2 hombres jóvenes con tabletas electrónicas. Te presento a mi equipo para el proyecto Changsindon, dijo Hyo. La directora Park de Desarrollo Urbano, y los arquitectos Kim y Lee. Después de las presentaciones, la reunión comenzó. La directora Park presentó el cronograma actualizado del proyecto mientras los arquitectos mostraban los planos detallados. Minji escuchaba atentamente, impresionada por la meticulosidad del trabajo, pero también notando detalles que solo alguien que vivía en el barrio podría percibir. Disculpen, interrumpió cuando hablaban sobre la ubicación de un parque infantil. Esa esquina se inunda cada temporada de lluvias. No sería un buen lugar para equipamiento que pueda dañarse con el agua. Un silencio incómodo siguió a su comentario. La directora Park la miró por encima de sus gafas, claramente molesta por la interrupción.
Nuestros ingenieros han realizado estudios completos del terreno, dijo con tono condescendiente. Minji sentía que su rostro se encendía. Tal vez había cometido un error al venir aquí. Tal vez no pertenecía a este mundo de trajes caros y presentaciones pulidas. Minji tiene razón, intervino Hyo, sorprendiendo a todos. Los estudios técnicos no siempre captan la experiencia vivida. Park, por favor, revisa ese aspecto con el equipo de ingeniería. Queremos que este proyecto dure décadas, no que se arruine en la primera tormenta fuerte. La directora asintió, aunque su expresión seguía siendo fría. Minji miró a Hyo con gratitud. A medida que avanzaba la reunión, Minji fue ganando confianza para compartir más ideas y observaciones. Para su sorpresa, Hyo anotaba cada una de ellas y pedía a su equipo que las consideraran seriamente. Cuando la reunión terminó y los demás salieron, Minji y Hyo quedaron solos en la sala. Lo hiciste muy bien, dijo él, su postura relajándose visiblemente ahora que estaban solos. Tu directora me odia, respondió Minji con una pequeña sonrisa. Park es excelente en su trabajo, pero puede ser territorial. Se le pasará cuando vea el valor que aportas. Minji miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Desde esa altura, los problemas de los barrios como el suyo parecían diminutos, casi inexistentes. Es extraño, murmuró. Desde aquí arriba, todo parece tan pequeño. Hyo se acercó, siguiendo su mirada hacia el horizonte de rascacielos y montañas distantes. Es la maldición de los que vivimos en estas torres, dijo en voz baja. Olvidamos que cada luz allá abajo es la vida de alguien, con sueños y luchas tan importantes como los nuestros. Minji lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. ¿Es por eso que pasaste una semana en mi mundo? ¿Para recordar? Hyo asintió, su mirada aún perdida en el horizonte. Aunque no lo planeé así. Simplemente sucedió. Y ahora no puedo volver a ver las cosas como antes. Se volvió hacia ella, y Minji sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Tengo otra propuesta para ti, dijo Hyo. ¿Otra más? Minji levantó una ceja, cautelosa pero intrigada. Esta es más personal. Hyo parecía repentinamente nervioso, un contraste sorprendente con su seguridad anterior. Me gustaría invitarte a cenar. No como parte del trabajo, sino como dos personas conociéndose. Minji sintió que su corazón daba un vuelco. Era la primera vez que Hyo expresaba directamente un interés que iba más allá del proyecto. ¿Una cita?, preguntó, queriendo claridad. Sí, respondió él, sin evasivas. Una cita. Minji consideró su respuesta. Una semana atrás, habría rechazado la idea de inmediato. Pero ahora, después de ver cómo Hyo respetaba sus condiciones, cómo valoraba sus opiniones. Con una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Nada de restaurantes lujosos ni lugares donde te reconozcan como CEO. Quiero conocer al Hyo que arregló mi fuga de agua, no al que dirige un imperio. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Hyo. Conozco el lugar perfecto. Mientras salían juntos del edificio, Minji era consciente de las miradas curiosas de los empleados. Sabía que estaba adentrándose en un territorio desconocido, arriesgándose a un dolor que podría ser devastador. Pero también sentía una emoción que no había experimentado en años. El futuro era incierto, lleno de posibles obstáculos. La diferencia de mundos entre ellos no desaparecería por arte de magia. Pero mientras caminaban lado a lado hacia el estacionamiento, Minji pensó que tal vez, solo tal vez, Hyo tenía razón sobre los puentes. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era niño, explicó Hyo mientras le servían soju y platos de banchan coloridos. Antes de que la empresa lo consumiera todo. Minji observó cómo la luz tenue suavizaba los rasgos de Hyo, devolviéndole aquel aspecto vulnerable que había conocido en su apartamento. ¿Tu abuelo fundó Ant Technologies?, preguntó, recordando vagamente artículos que había leído sobre la familia. Hyo asintió.
Empezó como un pequeño taller de electrónica después de la guerra. Mi padre lo convirtió en una corporación. ¿Y ahora? Ahora es tu turno, completó Min-hee. Sí, aunque a veces me pregunto si estoy a la altura. Su mirada se perdió momentáneamente en el líquido transparente de su vaso. Sang-min, mi hermano, tiene ideas muy diferentes sobre hacia dónde debería ir la empresa. ¿Tu hermano trabaja contigo? Es el director financiero, explicó Hyo. Brillante con los números, implacable en los negocios. Algo en su tono alertó a Min-hee. No suenas muy entusiasmado. Hyo bebió un sorbo de soju antes de responder. Sang-min cree que mi visión es demasiado sentimental. Él preferiría que nos concentráramos exclusivamente en tecnología de alta gama y mercados internacionales. Proyectos como el de Changsindong le parecen pérdidas de tiempo y recursos. ¿Y es por eso que desapareciste aquella noche?, preguntó Min-hee, conectando finalmente las piezas. La expresión de Hyo se tensó. Tuvimos una discusión bastante intensa sobre el futuro de la empresa. Necesitaba alejarme, pensar con claridad. Y terminaste reparando mi fuga de agua, sonrió Min-hee, intentando aligerar el ambiente. La mejor decisión impulsiva que he tomado, respondió él, su rostro relajándose nuevamente. La comida principal llegó entonces, platos tradicionales preparados con un toque contemporáneo. Mientras comían, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Min-hee descubrió que Hyo, a pesar de su posición, compartía muchas de sus inquietudes sobre el desarrollo urbano y la preservación cultural. A su vez, ella le habló de sus sueños para su pequeño restaurante, de los sabores de su infancia que quería rescatar. Entonces, ¿por qué no lo has intentado?, preguntó Hyo cuando ella mencionó su frustración por seguir como camarera. Min-hee se encogió de hombros. La vida real se interpone. Los préstamos bancarios son imposibles para alguien como yo, sin garantías ni historial crediticio. Y los locales en Seúl son ridículamente caros. Podrías considerar un espacio en el nuevo desarrollo, sugirió Hyo. Tendremos locales de varios tamaños, con rentas accesibles para emprendedores locales. Min-hee frunció el ceño ligeramente. Te dije que no quería favoritismos. No sería favoritismo, respondió él rápidamente. Habría un comité de selección independiente. Yo ni siquiera participaría en la decisión. Antes de que Min-hee pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Aeri, ¿dónde estás? Los chicos del café queremos ir al Noraeban. Ven. ¿Todo bien?, preguntó Hyo, notando su expresión. Mis amigos del café, explicó Min-hee. Están saliendo esta noche. Hyo asintió, comprensivo. Si quieres ir con ellos. Min-hee dudó, sintiendo que estaba en una encrucijada entre dos mundos. Miró a Hyo y luego a su teléfono, hasta que una idea cruzó su mente. ¿Te gustaría venir conmigo?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por la invitación. Para conocer mi mundo también. Aunque dudo que el CEO de Ant Technologies frecuente lugares como ese. La sonrisa de Hyo se amplió. Me encantaría. Y te sorprenderías de lo bien que canto después de unos tragos. El Noraeban estaba abarrotado, con luces parpadeantes y el sonido amortiguado de diferentes canciones filtrándose desde las salas privadas. Min-hee localizó a sus amigos en una de las habitaciones del fondo. Aeri, Juno y Taegu ya estaban varios tragos adelante, cantando desafinadamente una canción pop. Min-hee, exclamó Aeri al verla, pero su expresión cambió a asombro cuando notó a Hyo tras ella. Y, ¿trajiste compañía? Las presentaciones fueron incómodas al principio. Sus amigos miraban a Hyo con evidente curiosidad y cierta desconfianza. Min-hee podía entenderlo, no era común que apareciera con alguien, menos aún con un hombre vestido con ropa claramente costosa a pesar de sus esfuerzos por verse casual. ¿Así que eres el famoso cliente del café?, preguntó Juno, escrutando a Hyo con ojos entornados. Supongo que sí, respondió Hyo con una sonrisa educada.
Aunque espero ser conocido por más que eso. Minji nunca trae a nadie, comentó Tae-woo, pasándole un micrófono. Debes ser especial. Minji sintió que